Ok, ahí sí. Bien. Eh, vamos a... Espérenme un momentito. ¿Aló? Oh, sí, cuéntame. Aunque estoy de incógnita, les saludo en el nombre del Señor. Un gran abrazo a todos. Amén. Igualmente. Igual, Para la hermano. oración. ¿Cómo ha estado la hermana? Igual, Ay, Denise. ya. Ok, bate. Ya dijo. Bate, chao. Disculpe. Ya, ahora sí. Bien, hermanos, vamos entonces a lo que sería nuestra última clase. Espérenme un momentito acá. Siempre se me pierde este botoncito acá. Ya. Muy bien. ¿Ven allí? Sí, O- ok, está bien, muy está bien. claro. Ya, ok. Recuerden que ya las dos últimas clases ya están subidas también en el canal de YouTube de la iglesia. Estaríamos al día ya con todas las clases en YouTube, así que prácticamente a excepción de la primera clase que a mí se me chispoteó el tema de la grabación, está todo el estudio en YouTube para repasarlo, qué sé yo, ¿ok? Y hoy día vamos a cerrar con la parte B de este concepto de la ley, que es el que hemos estado, comenzamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos revisando básicamente dos elementos: cómo más o menos se desarrolló el tema de la ley en el Antiguo Testamento, y también estuvimos conversando un poquito, viendo que no es solamente un apartado de la ley, sino que son varios, y estuvimos revisando algunos de los más conocidos. La mayoría de las personas conocen básicamente uno solo, o cuando piensan en la ley, se piensan que existe solo uno, que tiene que ver con los 10 mandamientos, pero ustedes ya estuvieron la semana pasada, y en realidad los 10 mandamientos es una sección solamente de todo el concepto de la ley, que si bien es cierto, tal vez podrían ser como los temas rectores, los principales, pero no es el único concepto de la ley en la Biblia, y de acuerdo hacia qué iba dirigido, habían otros cuerpos de leyes también referente a esto. Hoy día vamos a terminar revisando un poquito esta idea de la naturaleza de la ley, y nos vamos a centrar en tres ideas: el alcance amplio de la ley, el concepto de cómo la ley seguía siendo un llamamiento personal, y cómo de alguna manera esta ley se aplicaba de manera general o universal, desde ya el pueblo de Israel en ese sentido. Entonces, ese va a ser el camino de hoy. De eso vamos a estar compartiendo un poquito hoy día, y tratando de ya cerrar este concepto. Cuando hablamos del primer punto, vale decir el alcance amplio, las leyes, básicamente, o un buen entendimiento de la ley del concepto del Antiguo Testamento, conduce a que nosotros nos podamos dar cuenta de que todo, absolutamente todo en la vida de los hebreos se encontraba sometida a la voluntad de Dios. Desde esa perspectiva uno se da cuenta que habían elementos al levantarse por la mañana, cuando se juntaban a comer, cuando andaban por las calles, cuando se acostaban. Tanto si uno se interesaba por la vida del Estado o del culto, este concepto de la ley estaba, digámoslo así, implícito en toda la vida del pueblo, en el trabajo, en el hogar. No había una especie de separación como tal vez hoy día nosotros de repente tenemos, donde de repente entendemos que
lo llamado, entre comillas, secular, no tiene que ver con lo religioso. Entonces, de repente, como que hoy día nosotros nos encontramos como viviendo, de repente estamos en lo secular, de repente estamos en lo religioso. Es una concepción del tiempo de hoy. En ese tiempo no, en ese tiempo el concepto de la ley abarcaba todo, absolutamente todo el quehacer del ser humano. No importara la situación, no importaba la condición, no importaba dónde, la ley estaba de alguna manera, de manera transversal en todo. En lo que nosotros hoy día denominamos como espiritual, llámese el culto del pueblo de Israel, obviamente allí prevalecía la ley, pero en el trabajo también prevalecía la ley. En el hogar se tenían que tomar decisiones de acuerdo a la ley. O sea, en otras palabras, no hay nada finalmente que quede fuera del concepto de la ley para los hebreos. Toda su vida, todo su quehacer, todo su trabajo, etcétera, 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 todo lo abarcaba la ley en ese sentido. Finalmente, todo lo de la vida para el hebreo, por lo menos en el Antiguo Testamento, estaba, por decirlo así, abierto delante de Dios. En ese sentido, tenemos que decir que hay una unidad interna entre las leyes que se aplican al Estado y las relaciones con la adoración. O sea, nosotros hoy día en una sociedad occidental siempre hablamos de la famosa separación Estado y Iglesia, ¿verdad? En este tiempo, en este contexto, en este mundo, esto no existía, no había una separación, era todo una unidad. El Estado se tenía que guiar por esta ley, las relaciones cúlticas se tenían que guiar por esta ley, en todo sentido tenía que estar establecido. Vale decir que esto quiere decir, valga la redundancia, que no se intenta siquiera sugerir leyes para todas las ocasiones concebibles. Esto es muy importante porque uno pensaría, si la ley aborda todos los elementos del ser humano, todos los elementos de la nación hebrea, entonces la pregunta sería, ¿Dios dio leyes para cada aspecto de la vida hebrea? No, no fue de esa manera, sino que básicamente lo que sucedió es que en ese sentido la ley contemplaba o se dan y explican principios básicos, y ya ustedes se dieron cuenta, los que estuvieron en la clase pasada, que era tarea en este caso de los sacerdotes, muchas veces la aplicación en la vida práctica de los conceptos que iban sucediendo en el sentido del caminar diario. Entonces, no es que la ley dada por Dios abarcara con detalle todos los elementos de la vida, sino que habían principios básicos que se establecían y de acuerdo a estos principios básicos que se establecían, entonces se iba actuando con lo que se conocía como un sentimiento sano de justicia, vale decir, según la ley y cuál es el objetivo de la ley, cómo se debía actuar frente a alguna situación en particular, cómo se debía actuar, por ejemplo, en un determinado momento. Entonces, por eso que se habla de que la ley, el alcance de la ley era amplio, absolutamente amplio. Lo que no es lo mismo de que hayan sido dadas leyes para todo, sino que bajo estos principios, la idea era que bajo estos principios, cada decisión del Estado, cada decisión de la familia, cada decisión de una sociedad, en este caso la hebrea, una nación hebrea, estuviera siempre pensando cuáles son los principios básicos de la ley que Dios nos ha dado y frente a esta decisión,
frente a esta determinación que tenemos que tomar, entonces, ¿cómo hacemos que haya un sano sentimiento de justicia en el sentido de cómo la aplicamos? Ya antes vimos lo muy frecuente que es, se establecía muchas veces este concepto, casi siempre se establecían las leyes desde el punto de vista desde lo negativo, preferentemente casi siempre se establecían más desde el lado negativo. Entonces, desde ese lado negativo era mucho más fácil hacer, por decir así, la transformación clara hacia el tema positivo. Entonces, cuando se decía no frente a algo, entonces por antonomasia se leía que frente al no tenía que haber otros sí. Entonces se hacía esta especie de forma, por decir así, de plantear la ley. Entonces, por eso es que nos referimos que el alcance de la ley fue completamente amplio. La ley buscaba trastocar toda la sociedad hebrea. En todos sus aspectos, la ley quería estar allí establecida, pero eso no es lo mismo que pensar que Dios dictaminó leyes para cada situación de la vida, como a veces de repente uno se encuentra con personas que tienen la idea de que en la Biblia va a encontrar uno con detalle todas las decisiones de la vida. No es ese el concepto. Básicamente hay principios rectores, ¿verdad? Y estos principios rectores son los que de alguna manera se establecen. Y una forma en que normalmente se hacía esto era que algunas de las leyes se planteaban en el sentido siempre como concepto de negativo para que luego desde ahí se viera entonces si esto es negativo, cuál sería la posibilidad de hacer esta situación. Entonces la intención era evitar errores de alguna manera, que hubiera libertad para vivir con toda plenitud en el sentido. No era, por decirlo así, voy a ocupar una frase compleja, pero no era una camisa de fuerza, era un desarrollo de la vida. O sea, la ley permitía, por decir así, permitía jugar al ser humano. No era un tema de que lo dejaba allí inmóvil, que no podía hacer nada, dictaminando cada una de las cosas, no, sino que la ley le permitía al ser humano, en este caso a los hebreos, tomar decisiones, buscar la mejor opción, buscar lo que fuera sano referente a la justicia, y cuando se encontraba ese camino, se decía o se entendía finalmente que se estaban dando según la ley. Y es por eso que muchas veces, o en gran parte del tema en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar que la ley muchas veces se establece como esta expresión de el camino. Básicamente en los salmos, proverbios, muchas veces se habla de la ley como camino. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si bien es cierto, la ley tenía un alcance amplio en todos estos elementos mencionados, no era una ley que no te permitiera moverte, sino que en ese camino, en ese caminar, uno tenía que ir tomando decisiones de acuerdo a los principios para poder hacer esto. Fíjense, por favor, quiero leer el Salmo 1 porque de alguna manera eso se establece claramente allí. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, ¿qué está diciendo el salmista acá? Está comparando la ley con una forma de caminar, con una forma de moverse, con una forma de tomar decisiones.
Y acá, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1 se plantea que algunos anduvieron por un camino malo que vendría a ser, se movían, pero contrarios a la ley frente a los otros que se movían, pero que meditaban y buscaban guardar la ley. Esto es muy importante, hermanos. La ley quería, voy a ocupar un poco esta palabra, meterse en todo, ¿verdad? En todo. Pero no, Dios no dejó establecido para todos los casos una palabra, sino que entrega los principios y luego en este caso el ser humano, en un deseo de caminar en esta ley, va dándole un sentido, va dándole una vida, va dándole un camino a este concepto de la ley en ese sentido. Y esto es muy importante para el punto que viene, porque cuando no se entiende la ley bajo este principio, que si bien es cierto, la ley quería influenciar en todos los elementos de la sociedad hebrea, en todos los elementos, no significaba que Dios estaba, por decirlo así, amarrando al pueblo de Israel en ese sentido, sino que dentro de eso también le dejaba libertad para ir tomando las decisiones, para ir moviéndose, para ir caminando. Ok, muy bien. Dicho eso, entonces, miren por favor lo que dice también Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. O sea, nos enseñará la ley y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Fíjense cómo se intercambia el concepto entre camino y ley y se lee de la misma manera. ¿Por qué? Porque en la práctica, para los hebreos, la ley se había convertido en una forma de caminar o debía convertirse en una forma de caminar. No era un concepto de aprenderse solamente la ley, sino que la ley se establecía en una forma en que ellos debían caminar en la vida. Ahí hay una gran diferencia en ese sentido. Por lo menos entendemos que Dios entrega la ley bajo este principio, bajo este concepto de que el pueblo hebreo no solo supiera la ley, no solo escuchara la ley, lo más importante de la ley era que luego se caminara en la vida considerando este concepto. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante entenderlo en ese sentido, porque al pasar al punto número 2, a veces se puede considerar que cómo podría ser, cómo se podría pensar que la ley, siendo entregada a una nación tan amplia, se considere como un llamamiento personal. Y esto es importante porque, según lo que decíamos recién, según lo que planteábamos en el punto 1, aunque la ley es amplia en su alcance, vale decir que quiere llegar a todas las instancias de la vida, sigue siendo personal en su llamamiento. Y lo explico de la siguiente manera. En primer lugar, debemos entender que esto quiere decir que se propone sobre la base, siempre sobre la base de lo que Dios hizo por Israel. Cuando uno ve la terminología que se ocupa para cada vez que Dios habla de cómo le entregó la ley al pueblo de Israel o por qué se la entregó o qué sé yo, cada vez que Dios le está hablando en ese sentido de cómo utiliza esa terminología, siempre está este concepto de establecer como un llamamiento personal. A menudo acompaña a las leyes una cláusula que proporciona
un motivo siempre para que el pueblo de Israel hiciera lo siguiente. Mire, le explico un poquito. Éxodo 22:21 dice, y este es un concepto de la ley. La primera parte es un concepto de la ley que tiene que ver con cómo tratar al extranjero. Eso estaba en el concepto de la ley. Pero miren cómo siempre Dios buscaba lo siguiente. Leo, Éxodo 22:21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás. Esa es la primera parte de la ley, ¿no es cierto? Es la forma en cómo esto está en el marco de la ley referente a cómo tratar a los extranjeros. Muy bien, ahí está el concepto de la ley. Pero miren cómo cada vez que Dios les está hablando de la ley al pueblo de Israel, siempre les recuerda algo que es el fundamento por qué Dios está pidiéndole al pueblo de Israel también que se sujeten a la ley. Continúo leyendo. Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. O sea, fíjense por favor, ¿por qué? Y a ver, ¿qué diría yo? Es muy decidor que Dios haya tenido que entregarle una ley de cómo tratar a los extranjeros a un pueblo que había sido extranjero y más encima esclavo. Dios conocía el corazón del hombre, sin lugar a duda, ¿no? Pero fíjense entonces qué es lo que estamos diciendo acá. La mayoría de las veces en que vemos a Dios estableciendo una ley, siempre la establece en función de que algo había sucedido con este pueblo. O sea, obedecer esta ley no le era ajeno a este pueblo. Por ejemplo, si uno piensa acá en el concepto de cómo cuidar, cómo tratar a los extranjeros, lo que está diciendo básicamente Dios acá es, ustedes ni siquiera deberían tener problemas en cuidar a los extranjeros porque ustedes lo fueron. Pero sin embargo, Dios, conociendo el corazón del hombre, se hace necesario dictaminar leyes de cómo el pueblo de Israel tenía que cuidar a los extranjeros. Entonces, siempre este concepto se establece en la ley, siempre está dicha la ley, está establecido el concepto del por qué. A veces tiene que ver con realidades del propio pueblo, a veces tiene que ver con la gracia que Dios había trabajado en este pueblo finalmente. O sea, nunca Dios le pedía al pueblo que cumpliera una ley simplemente de una manera arbitraria, podríamos decirlo, sino que la mayoría o casi todas las leyes siempre Dios le daba algún sentido distinto, le daba alguna característica distinta, básicamente en dos elementos. El primero era que ellos se acordaran de cosas que ellos habían vivido. Hoy día yo voy a parafrasear, no sé, se imaginan una persona, a ver, una persona que haya sufrido alguna enfermedad X y que se haya sanado. Lo lógico sería que esa persona después pudiera entender con mayor facilidad a una persona que tiene esa misma enfermedad, ¿verdad? Eso sería lo lógico, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces el ser humano no actúa muy en la lógica, ¿no? Y es por eso que de alguna manera vemos este concepto de por qué Dios se tiene que manifestar de esta manera al pueblo de Israel. Miren, por favor, por ejemplo, en Deuteronomio 10, 16 al 22, que también está en el marco del concepto de las leyes, dice, yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. O sea, ¿dónde está la fundamentación del concepto de acá de la ley en este sentido en Deuteronomio? Es que básicamente el pueblo de Israel debía obedecer las leyes por un concepto mayor, y ese concepto mayor
tiene que ver con la idea de que Dios estaba finalmente obrando a favor de ellos. Fíjense, por favor, el motivo más profundo, tendríamos que decir, para guardar la ley desde esa perspectiva, debe ser un corazón que responde una decisión moral interna y personal. Y esto es muy importante. Dada la ley, y aun cuando la ley tenía un alcance enorme en todas las áreas de la vida, la fundamentación principal por qué un hombre o una mujer hebrea, pensando en ellos, debía guardar la ley, era básicamente por una decisión moral y personal. Desde ese sentido, entonces comienza a tomar el verdadero sentido de lo que de alguna manera Dios está estableciendo con la ley. O sea, por eso es que decimos que la ley o el llamamiento es un llamamiento personal a guardar la ley, porque siempre va a partir de ese sentido. Y acá queda ya en el Antiguo Testamento, y esto es muy relevante, ya en el Antiguo Testamento pareciera ser que queda establecido este criterio, esta forma, ¿no? El impulso exterior nunca sería suficiente, ni se trataba tampoco de un deseo de Dios. O sea, no puede ser algo externo que nos obligara o les obligara a los hebreos guardar la ley, sino que debía ser una decisión personal. Y esto me recuerda a las famosas palabras de Josué después de que el pueblo de Israel se había portado tan mal, ¿verdad? Y Josué ya medio cansado, toma a su familia, la saca adelante, se para delante del pueblo y le dice, bueno, ¿saben qué? Escogeos hoy a qué Dios van a servir. ¿Por qué? Porque ese concepto era fundamental, o sea, la decisión de sujetarse a la ley, la decisión de sujetarse a la ley era una decisión finalmente personal, finalmente que partía desde el interior y que lo exterior nunca fue ni ha sido suficiente ni tampoco es el deseo que Dios tiene en ese sentido. Tal y como podríamos hacer aquí un puentecito cortito al Nuevo Testamento, cuando Jesús en el Nuevo Testamento dice finalmente que toda la ley se puede resumir en el amar a Dios. Y cuando se trata finalmente de expresar lo que se les pide a los individuos de la comunidad o a la sociedad hebrea, toda la ley se puede resumir básicamente en una decisión de amor al prójimo. Ahora, fíjense por favor, porque algunos seguramente han escuchado este pasaje que van a ver aquí, pero lo han escuchado en el Nuevo Testamento y algunos piensan que Jesús lo estableció por primera vez en el Nuevo Testamento. Pero para variar, Jesús todo lo que hacía principalmente era darle sentido al Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan de algo similar de esto que leen allí ustedes en el Nuevo Testamento? Cuando los fariseos vienen a preguntarle a Jesús diciendo, bueno, maestro, bueno, rabí, ¿qué es lo más importante de la ley? Y ya en Levítico 19, Antiguo Testamento, Pentateuco, ya en Levítico 19 estaba escrito esto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, fíjense, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antiguo Testamento. O sea, cuando Jesús toma estas palabras para decirle esto mismo a los fariseos, Jesús no le estaba diciendo algo nuevo que no supieran a los fariseos. Les estaba recordando que ya desde el Antiguo Testamento
había un elemento fundamental que se buscaba en la ley. Y el elemento fundamental era que siempre la ley apelaba a un llamamiento personal, a una decisión personal del individuo. Este tipo de entrega o consagración personal que pudiéramos mencionar referente a Dios ayuda a mantener la ley en una perspectiva correcta, ya inclusive en el Antiguo Testamento. La lectura de las leyes fuera de este concepto, de esta idea que está planteando aquí el Antiguo Testamento levítico, podría hacer correr el riesgo a aquellos que habían recibido la ley de pensar que simplemente la ley había que guardarla como una especie de rito, o solamente había que conocerla, o solamente había que escucharla, y no realmente tomar una decisión que fuera una decisión interna, personal, de sujetarse a esta ley en ese sentido. La lectura, entonces, que se pudiera hacer de la ley fuera de este principio, fuera de este contexto que estamos hablando acá, entonces podría llevar a un error en ese sentido. Entonces, por eso es que decimos que ya en el Antiguo Testamento hay bastante evidencia de que la ley dada ya en el Antiguo Testamento siempre apelaba a una condición o a una decisión personal del individuo, y básicamente era un concepto de responder a Dios. O sea, ni siquiera había un concepto de legalidad propiamente tal, sino que lo que Dios estaba estableciendo con la ley era la forma en que individuos respondían a lo que iban entendiendo o conociendo de Dios de manera individual, de manera interna y de manera personal. Entonces, la ley nace de este concepto del individuo, nace de la decisión personal. En otras palabras, y esto es muy importante mencionarlo, el Antiguo Testamento, referente a la ley, ya establece un criterio. ¿Y cuál es ese criterio? Que si alguien se va a sujetar a la ley, debe hacerlo principalmente porque está entendiendo lo que Dios está haciendo por él, porque está entendiendo cómo Dios le ha estado ayudando, porque está entendiendo cómo Dios ha estado en favor de ellos, porque está entendiendo cómo Dios le ha sustentado. O sea, en otras palabras, si bien es cierto, la ley también tenía un concepto de imposibilidad para que el hombre la cumpliera en su totalidad. Cualquier persona del Antiguo Testamento que se disponía a cumplir la ley, aunque se conocía, se entendía que no se podía cumplir por un ser humano a cabalidad, pero el deseo de cumplirla, ya estaba hablando de alguien que estaba logrando desde su decisión interna, desde su pensamiento, querer agradar, seguir o glorificar a este Dios que había dado esta ley. Entonces, es por eso que siempre, ya desde el Antiguo Testamento, y esto es muy importante, hermano, muy, muy importante, siempre desde el Antiguo Testamento está este concepto de una decisión de guardar la ley, pero por causa de Dios, por causa de Dios, por causa de su amor, por causa de su protección, por causa de su cuidado. Una pregunta que hoy día creo yo que con respecto a la ley uno la escucha cada vez más y más. Bueno, pastor, la ley ya no hay que hacer, la verdad, la ley ya no sirve, la ley ya no cumple ningún sentido. Pero cuando uno va entendiendo que la ley fue dada, por decir así, como una manifestación para que el hombre también demostrara su intencionalidad práctica de que quería andar, obedecer a Dios, entonces la ley en ese sentido no está eliminada,
porque la ley lo único que buscaba, básicamente en este punto que estamos hablando, era mover el corazón del hombre o de la mujer para disponerse delante de Dios y a servirle, a reconocerle, a glorificarle, básicamente por lo que Dios había hecho a favor de sus vidas. Entonces, a la pregunta si la ley ya no sirve, si la ley ya está pasada de moda, la respuesta principal es que si como ley vamos a entender solo el cumplimiento sin el sentido de por qué hay que cumplir, bueno, ya los hebreos fallaron en eso porque cayeron en eso, pensaron que la ley había que cumplirla simplemente porque había que cumplirla y se olvidaron que la respuesta a la ley no era otra cosa que una respuesta de hombres y mujeres que le querían responder a Dios. Ese es el punto. La ley venía de Dios. Y cuando un hombre y una mujer se disponía a cumplir la ley, en realidad lo que estaba haciendo era disponer su corazón ¿a quién? Su corazón a Dios. Entonces, malamente alguien podría solo fijarse, bueno, la ley es válida, no es válida, hay que hacerla, no hay que hacerla. No, porque ese sería una reducción del concepto de la ley, una reducción. ¿En qué sentido digo una reducción? Porque solamente se está haciendo una pregunta, bueno, ¿hay que cumplirla o no hay que cumplirla? No, hay que entender a qué llamaba Dios cuando establece la ley. ¿Cómo Dios podía establecer que un hombre o una mujer quería servirle, quería honrarle, quería glorificarle, si no era la forma en que un hombre y una mujer se disponía a qué? A guardar la ley, porque entendía que esta ley de alguna manera representaba o venía de parte de Dios. Entonces, cuando ya en el Pentateuco, ya en el Antiguo Testamento se comienza a establecer principios que los hebreos, en particular los judíos, no lograron entender, cuando los fariseos van a preguntarle a Jesús, bueno, Jesús, mira, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos? ¿Cómo lo podemos hacer? Aun cuando ellos ya tenían la respuesta, lo que Jesús le dijo cuando le responde a los fariseos, no es algo nuevo, absolutamente no es algo nuevo. Jesús, como casi el 100% de sus respuestas, siempre de alguna manera las daba pensando en qué había sucedido en el Antiguo Testamento. Interesante cómo Jesús básicamente todo su ministerio lo fundamentaba en el Antiguo Testamento, solo con algunas características que vamos a ver en un momentito más. Bien, entonces, por eso que se habla de que aun cuando la ley tenía este concepto de un amplio alcance porque quería buscar de alguna manera llegar a todos los elementos, a todas las instancias del mundo, de la sociedad, en este caso hebrea, pero también apelaba a este concepto de que siempre era un llamamiento personal. Y el último concepto tiene que ver con esta idea de la aplicación universal. Y cuando hablamos de la aplicación universal, hay que clarificar algunos conceptos porque finalmente se debe considerar que la ley es de aplicación universal. Inicialmente, esto significa que la ley se aplicaba a todo Israel sin tomar en cuenta el estado social o político. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de que el primer elemento universal era de que la obligación de cumplir la ley era transversal. Los que estuvieron el domingo se dieron cuenta cómo el escritor bíblico colocaba el énfasis de lo transversal que fue la muerte de los egipcios. Por un lado se ponía muerto al hijo del faraón
por otro lado se ponía muerto al hijo del que estaba preso. O sea, la muerte era tan transversal, según lo que veíamos el domingo en el tema, que acá también la ley tiene esa misma connotación. La ley no hacía distinción entre ricos y pobres, no hacía distinción entre reyes y plebeyos, no hacía distinción. Tanto el rey como el más último de los campesinos en el mundo hebreo debía sujetarse a esta ley. O sea, esta ley, en ese sentido, tenemos que decir que era pareja para todos, absolutamente era aplicable para todo Israel sin tomar en cuenta ninguna situación social o política. Es cierto que la ley de Israel era única entre todas las naciones de la tierra, pero esto no se debía a que su importancia, a que a otros pueblos le importara necesariamente la ley de los hebreos o del mundo israelita, sino en realidad ningún otro de los pueblos que estaban allí conviviendo con Israel tenía el conocimiento de una ley semejante. Básicamente, ¿por qué? Miren, por favor, la ley también se hacía universal para el pueblo de Israel porque aún había legislación para personas que no eran israelitas. O sea, fíjense, por favor, ya vimos el ejemplo recién en los versículos anteriores, donde estaba este concepto de la legislación para los extranjeros. Y esto es muy relevante porque la ley de Dios tenía un amplio margen, un amplio escrito sobre cómo trabajar con los extranjeros, inclusive hasta los enemigos, y enemigos no necesariamente tiene que ver con alguien que me cae mal o hizo algo malo conmigo, sino enemigo en el concepto antiguo testamentario significa de otra nación, de otro pueblo y que quiere finalmente atacarme, robarme, porque en ese tiempo recordarán ustedes que esto era muy común, que los pueblos se atacaran, pelearan, qué sé yo. Entonces el concepto enemigo hay que entenderlo realmente como lo que implica, y lo que implica es eso: naciones, pueblos extrañas, ajenas al pueblo de Israel, que querían atacar al pueblo de Israel. ¿Saben qué? La legislación judía o hebrea en este caso, la legislación inclusive alcanzaba a los enemigos. Miren por favor algunos ejemplos que me llamaron la atención. Éxodo 23, 4 al 5. Si encontrares el buey de tu enemigo, y por favor tome atención, este concepto enemigo no tiene que ver con alguien que está enemistado. Enemigo tiene que ver con el de otra nación, el de otro pensamiento, el de otro, el que en algún momento te va a venir a hacer la guerra. Ese es un enemigo, ¿ok? No es alguien con el cual tú estás enemistado. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. ¿Por qué entonces se habla de que la ley de Israel, dada a Israel, tenía un concepto de aplicación universal? Porque siempre, desde el principio, mientras más se aplicaba la ley a aquellos que estaban fuera de Israel, porque recuerden que la ley en otros países o en otros pueblos, la ley era solo para ellos, solo servía para ellos. A diferencia de la ley dada por Dios a Israel, era aplicable también para los otros. Vale decir que habían elementos de la ley dada por Dios que bendecían a los enemigos de Israel. Ya en ese tiempo, mientras más universal es la aplicación de la ley en ese sentido,
es mejor, porque eso es lo que Dios estaba buscando. Recordarán ustedes también que el objetivo de Dios al darle la ley al pueblo de Israel siempre fue pensando en las demás naciones. Siempre. Es solo que el pueblo de Israel, al igual que las otras naciones, pensó que esa ley que Dios le había dado era su ley, solo para ellos, aplicable a ellos, cuando en realidad la ley que Dios le estaba entregando al pueblo de Israel en ese sentido y tenía que llegar a ser una ley de aplicación universal. Israel, lamentablemente, sabemos, no siempre fue fiel a su papel de llevar luz a través de la aplicación de esta ley a las otras naciones. Sin embargo, hay que reconocer que su sola existencia, y esto es muy importante, la sola existencia del pueblo de Israel y producto de que Dios había hecho su pacto con este pueblo, finalmente, desde el más pequeño intento, desde la más simple intento del pueblo de Israel, de alguna manera bendecía a las otras naciones. Debemos recordar, lamentablemente, Israel no fue, digámoslo así, el mejor entendedor de lo que Dios quería, pero la ley no fue dada solamente para el pueblo de Israel. Desde sus comienzos, entendemos que Dios le entrega la ley al pueblo de Israel porque esa ley debía establecerse de manera universal para que esa ley pudiera traer bendición al resto de las naciones. Uno piensa en esto entonces, que alguien no respeta todas las palabras de la ley desde el punto de vista del Antiguo Testamento, es una persona maldita. Cuando Israel se volviere contra la ley, y eso lo encontramos en varios pasajes del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel tomaba esta decisión de no considerar la ley de Dios, lamentablemente desencadenaría inevitablemente la ira y el castigo de Dios sobre ellos. Había el concepto de que no era posible guardar la ley de modo perfecto y ellos lo sabían. Pero ellos siempre debían recordar algo que hemos visto prácticamente desde el inicio de estas clases. Y es que desde el momento que Dios tomó la decisión de autorrevelarse al hombre, hay un elemento fundamental de su autorrevelación, inclusive en la ley de Dios. Y es que aún ahí Dios estaba mostrando su misericordia en ese sentido, donde Dios, sabiendo que la ley no era posible guardarla en su totalidad por el ser humano, Dios nunca desestimó el que pecare viniera nuevamente, se arrepintiera y volviera. ¿Dónde estaba el mayor problema del pueblo de Israel? ¿Cuándo se producían los mayores problemas con el pueblo de Israel? Cuando conscientemente, voluntariamente, su corazón ya no se inclinaba a querer guardar la ley de Dios, sino que producto de otras ideas, de otros pensamientos, de otros cultos o de lo que sea, simplemente tomaban una decisión de alejarse en ese sentido de Dios. Entonces, esto es muy importante frente a eso, porque aun cuando era sabido que la ley no era posible cumplirla en su totalidad por el ser humano, siempre estaba a la disposición de Dios, porque este es el concepto, siempre estaba a la disposición de Dios a rescatar al hombre pecador. Dios le estableció desde el principio al pueblo de Israel que cuando se pecare, lo único que tenía que hacer era volverse a Dios y Dios nuevamente le recibiría. O sea, fíjense por favor, esta aplicación universal de la ley, lamentablemente diríamos que desde el punto de vista de Israel,
fue el mayor problema que Israel tuvo. Primero pensando dos cosas. Primero pensando en que esta ley que Dios le había dado era solo para ellos. Y no lograron entender que esta ley que Dios le había dado al pueblo de Israel debía llegarse a ser universal en el sentido de que había bendición en esta ley. Básicamente, ¿por qué? Porque algunos llegaron a la conclusión de decir, es que esta ley no se puede cumplir, entonces si no se puede cumplir, ¿para qué la vamos a entregar al resto de los pueblos? Negando el concepto detrás de la ley también establecido por Dios. ¿Y cuál era el concepto establecido por causa de la ley de Dios? Tenía que ver con que si bien es cierto, la ley no era factible cumplirla completamente por un ser humano, habían dos cosas importantes. Primero, todo aquel que se disponía en su corazón a guardar la ley era su respuesta de querer glorificar a Dios. Y cuando fallaba o se equivocaba, no se encontraba con el juicio de Dios, sino que todo lo contrario, se encontraba siempre con un Dios dispuesto a hacerlo llamar. Recordaremos los profetas, ¿no? La cantidad de veces que los profetas dicen, cuánto quise llamarlos y juntarlos, cuánta palabra le entregué a mi pueblo para que se volviera. Entonces, detrás de la ley también estaba este concepto que es fundamental de que Dios estaba dispuesto a rescatar al ser humano de su pecado. Aun cuando fallara la ley, pero si mientras su corazón siguiera estando queriendo glorificar a Dios, aun cuando fallara, y esto es muy importante, Dios estaba allí en ese sentido. Incluso cuando se trata de infracciones de la ley, esta última siempre debía mantenerse intacta, vale decir que la infracción a la ley debía ser castigada, pero Dios ya en el Antiguo Testamento había establecido una forma en que el ser humano no recibiera ese castigo, sino que existió todo este sistema de culto, de modo que cuando había quebrantamiento de la ley, la gente entendiera que había que hacer algo porque habían quebrantado la ley. Dios no les desechaba, sino que le había mostrado un camino para volverse y que en el Antiguo Testamento ese camino básicamente era el concepto de los sacrificios. Así el mayor legislador de todos, en este caso Cristo, pudo decir que no había venido, y esto es muy importante, miren por favor, Mateo 5:17, a la pregunta que siempre se hace, bueno, ¿y qué pasa con la ley? ¿Qué pasa? Ya no existe, ya qué sé yo. Mateo 5:17, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Fíjense, por favor. Entonces, cuando estamos hablando de la ley, cuando estamos tratando de entender el concepto de la ley, dicho lo que Mateo plantea acá, Jesús dice lo siguiente, yo no he venido a borrar la ley, yo he venido a cumplirla. Básicamente, porque en el Antiguo Testamento habían dos elementos fundamentales que los hebreos ya habían entendido. La primera era que no podían cumplir completamente la ley. Para eso Dios había establecido una forma de ser rescatados de ese incumplimiento de la ley, primero. Y el otro concepto era básicamente que ellos pensaron de que esta ley era solamente para ellos. Entonces, dicho eso, la pregunta que uno tendría que hacerse hoy día es, entonces la ley hoy día existe, es válida y
la pregunta diría yo que está mal hecha desde el concepto. Ya vimos que la ley fue el medio, por decirlo así, para que el ser humano tuviera una forma de tomar una decisión personal de glorificar a Dios. Entonces la pregunta, cuando siempre se hace esta pregunta, ¿no? Pastor, bueno, la ley hay que cumplirla, no hay que cumplirla, sigue o no sigue. El concepto fundamental de la ley, ¿cuál es? Amar a Dios. Más que preguntarnos si hay que cumplir la ley o no, más que preguntarnos si la ley rige o no rige, más que preguntarnos eso, la pregunta real que deberíamos hacernos es, ¿estamos amando a Dios? Porque ya inclusive en el Antiguo Testamento, la respuesta de hombres y mujeres a la ley de Dios era básicamente una respuesta de que cuánto estaban amando a Dios. Cuando no estaban amando a Dios, se alejaban de la ley. Cuando estaban queriendo amar a Dios y hacer su voluntad, curiosamente se acercaban a la ley. Entonces, la ley no es el fin en el Antiguo Testamento, sino solamente el medio establecido por Dios para que alguien de manera objetiva pudiera decir, yo quiero amar y servir a Dios. ¿Y cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Bueno, quiero cumplir aquellos elementos que Dios está estableciendo. La pregunta entonces no es si tenemos que cumplir la ley. La pregunta es, ¿por qué debemos cumplir la ley? ¿Bajo qué principio debemos cumplir la ley? La pregunta no es si la ley está viva o está muerta. La pregunta es si el principio rector por el cual fue dado la ley, vale decir, que el hombre pudiera manifestar su amor a Dios, está vivo. En otras palabras, tendríamos que hacernos la pregunta si nosotros o en nosotros aún existe este concepto de amar a Dios, buscar a Dios en ese sentido, porque ese es el real concepto. Y ahora nos encontramos en el Nuevo Testamento, y aquí damos el salto del Nuevo Testamento, y este salto del Nuevo Testamento tiene que ver con esta idea de que nos encontramos ahora a Jesús diciendo lo siguiente: por si acaso, yo no he venido a borrar la ley. Ningún hombre la podía cumplir. Yo he venido ¿para qué? Para cumplirla. Pudiendo cumplir la ley un hombre, se gatillan otras situaciones que no son propias de esta clase, pero se hacía necesario que alguien pudiera cumplir completamente la ley. Ya sabemos que ningún otro ser humano podrá cumplir toda la ley. Ninguno. Ya sabemos que la ley no fue dada para que el ser humano la cumpliera a cabalidad, sino que sabemos que la ley fue dada de una forma en que el ser humano manifestara de manera objetiva su deseo, su voluntad, su decisión de agradar o de buscar a Dios en ese sentido. No fue sino hasta la venida de Jesús que por primera vez un ser humano logra cumplir la ley, y cuando él logra cumplir la ley, entonces por primera vez un ser humano logra poder tener la aceptación de Dios desde el punto de vista de la humanidad. Nosotros hoy día seguimos dando botes con la ley. Seguimos dando botes con todo porque seguimos teniendo este concepto de imperfección. Pero, al igual que en el Antiguo Testamento, en el concepto de la ley, nuestra intención, nuestra decisión, nuestro pensamiento debería ser siempre el deseo de obedecer, de buscar, de glorificar a Dios, al igual que en el Antiguo Testamento.
cómo algunos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento alcanzaron su salvación siendo del Antiguo Testamento. La Biblia dice que es por fe. Vale decir que creyeron en lo que Dios había hablado a través de sus profetas o de la ley, y ellos se sujetaron a eso como palabra de Dios en su vida. Entonces, de esa manera les fue contado por justicia. ¿Fueron capaces de cumplir toda la ley? Ja, hay multitud de ejemplos que no fueron capaces. ¿Fueron capaces de ir realmente con todo en ese sentido, el cumplimiento de la ley? No, tenemos un sinnúmero de ejemplos que no, pero sí tenemos un ejemplo en particular, que ellos querían glorificar a Dios a través de sus vidas. Y la manera que tenían en el tiempo del Antiguo Testamento de glorificar a Dios era buscando, deseando, practicando, guardar la ley. Hasta aquí llego yo, hermanos. Cedo la palabra para algunas preguntas, reflexiones finales, primero de la clase y luego de algunos conceptos finales del Antiguo Testamento. Bien, cedo la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación. ¿No? Ya. Vamos a ver, María Inés, creo que quieres hablar, pero no te escucho. Aprieta el botoncito, María Inés. Vamos, María Inés. No. Ahí Ahora sí sí. logré. Ahí sí, ahí sí. Que mientras usted nos hablaba de que la ley fue como el camino, digamos, para que anduvieran eh, en los consejos que se daban en la ley, se me viene inmediatamente el versículo cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como que él hace ese camino que era de la ley, con que Jesús se puso como en vez de la ley, él se puso para que nosotros ahora andemos en él. Ya. El concepto del camino de la ley lo planteábamos como la ley no era un concepto móvil, no era un concepto teórico. La ley era una forma de vida. Claro, una forma de vida, una forma de comportarse, Exacto. en todas las áreas Exacto, sí, ellos consideraban la ley. claro. Ahora, cuando Jesús plantea el camino, obviamente, ahora la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿él se estaba colocando como camino? Sí, ahora él se estaba colocando como camino. Lo que no implica que esté anulando el camino viejo, el No, camino anterior, porque ese es el concepto que acabamos de leer recién, porque Jesús establece lo siguiente: yo no he venido para eliminar la ley, abolir la ley. yo he venido para cumplirla, ¿ok? Entonces, cuando Jesús dice yo he venido para cumplirla, claramente nos está diciendo de que nosotros aún debemos seguir deseando cumplir la ley, entendiendo que la ley ya no es el camino de salvación, es la manifestación de alguien que quiere glorificar a Dios, porque el camino de salvación o quien realmente nos puede llevar a la salvación ya no es la ley, y eso es lo que Jesús está estableciendo. Eso es lo que Jesús está estableciendo. En realidad la ley nunca fue el camino de salvación. La ley en el Antiguo Testamento
hablaba de la necesidad de algo que sucediera, porque ya ellos sabían que no podían cumplir la ley. Entonces, recuerden que esto va todo conectado, disculpen la palabra, conectado. Ya. Dios le da la ley al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en un deseo de cumplirla, se da cuenta que no puede cumplirla. Dios le entrega el sistema de sacrificio o cultual. Dios entrega el sistema de sacrificio o cultual. Vale decir, la respuesta de Dios al quebrantamiento de la ley, o lo voy a decir de esta manera, la ley viene de Dios y la respuesta del quebrantamiento de la ley también viene de Dios. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Y me recuerdo, no sé, primera o segunda clase. El concepto de la autorrevelación de Dios en todo sentido, siempre, 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 el mayor concepto de la autorrevelación de Dios fue redentora. Entonces, Él da la ley y también Él da la forma de cuando el hombre quebranta la ley para que sea restablecido a través del sistema de sacrificios. Solo que el pueblo de Israel tenía que entender lo que hoy día nosotros entendemos, de que esos sacrificios de animales eran la palabra que vimos en la segunda clase, el símbolo, recordarán segunda clase, el símbolo de lo que sucedería en algún momento con el sacrificio, los que estuvieron este domingo, del Cordero de Dios. Entonces, la ley no se puede ver sola, aislada, sin todo el proceso establecido por Dios. Inclusive, el cómo hacer que un hombre, cuando se daba cuenta que había quebrantado la ley, cómo escapar del juicio, porque en todo instante, ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, quien quebranta la ley está bajo juicio. Y en el Antiguo Testamento, la única manera que había era matando, sacrificando algo, ¿verdad? Para que se tapara durante un tiempo ese juicio de parte de Dios, hasta que viniera el Cordero de Dios, que realmente haría eso. Entonces, por eso es que les digo que está todo conectado. El concepto de la ley no es un concepto aislado que uno puede ver de manera aislada, no. El concepto de la ley es dada por Dios, pero de atrasito de la ley o dentro de la ley inclusive viene dado todo el tema también de sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre no iba a poder cumplir la ley. Y Dios no quería, y esto lo vimos en tercera clase, Dios no había venido para castigar al hombre, no lo había hecho de esa manera. A veces nosotros siempre pensamos así, pero no. Dios se adelantaba al pecado del hombre y siempre ya estaba entregándole al hombre una forma de cómo escapar de ese juicio. Siempre, siempre. Gracias, María Inés. ¿Alguna otra pregunta, consulta, reflexión sobre la clase de hoy? La hermana Betty quería preguntar, pastor. Quiero hacer una pregunta. Betty, adelante, gusto de saludarte. Hola, hola, pastor. Yo quiero hacer una pregunta, me surgió una duda. Quiero saber cómo aplicarla a la ley. Yo siempre he escuchado que todas las cosas debemos evaluarla a la luz de la palabra. ¿Qué me puede decir usted? Creo que me contestó algo ahí cuando le estaba contestando a Mariné, pero Ya quisiera mira. que sea más específico. Ya, esa frase de evaluar todas las cosas a la luz de la palabra, ya hoy, con la clase de hoy, ya sabemos que no es tan real.
¿Por qué no es tan real? Porque la Biblia no habla de todas las cosas posibles que a un ser humano le pueden pasar. Entonces, primero hay que tener cuidado porque a veces ese concepto, que yo no digo que tú lo estés planteando así, pero a veces dicen, es que tienes un problema, busca en la Biblia. Si la Biblia esto ya pasó, búscalo por ahí nomás. No, la Biblia en ese sentido hay que tener cuidado porque, como decíamos hoy día, ni la ley, a pesar de que quería abarcar todo, tampoco fue detallada en cada situación, sino que luego de establecer los principios, había que establecer el camino. ¿Y cuál era ese camino? Era cómo ir caminando con esos principios, queriendo hacer la voluntad de Dios. Entonces, a la pregunta que normalmente la que tú haces, Betty, siempre uno la escucha, la pregunta es, oye, ¿quieres caminar con Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres buscar a Dios? ¿Quieres seguir a Dios? Sí. Entonces, dispone tu corazón a hacer eso y no, va a sonar fome, pero no busques todas las respuestas en la Biblia, también busca el hecho de obedecer a Dios en todo. ¿Por qué? Porque en los principios básicos que la Biblia enseña, en los principios fundamentales que la Biblia enseña o que la ley establece, uno ya puede encontrar luz para tomar decisiones. No significa que esa decisión esté escrita en la Biblia, pero muchas veces ese principio sí está establecido en la Biblia como para hacerlo. Básicamente, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y hoy día ustedes, los que no sabían, se dieron por enterado que ya en el Antiguo Testamento se había establecido como base fundamental de la ley el amor a quién, además de Dios, el amor al Al prójimo. prójimo. Recuerden que es un concepto ya establecido en el Antiguo Testamento, ya establecido en el Pentateuco, el concepto del amor al prójimo. Entonces, cuando a Jesús le quieren hacer esta trampita, a ver, dinos qué son los mandamientos más importantes. Jesús toma dos, todos del Antiguo Testamento. El inicio de los 10 mandamientos, amarás a tu Dios con todo tu alma y todo tu corazón, y lo que acabamos de ver hoy día que está dentro de la ley, y a tu prójimo como a ti mismo. Diríamos entonces que ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se establecen principios rectores, y diría yo que esos son los principios rectores fundamentales que el pueblo de Israel no logró entender en el sentido del Antiguo Testamento. Betty, no sé si te ayudo o no. Sí, claro, cuando yo, perfectamente, con la respuesta que le Marina, más o menos entendí, Sí, o sea, me quedó claro. Cuando yo entré, estaba hablando algo de que no todo está en la palabra, no todo es real, no toda la ley, claro. no toda la ley. ¿Verdad Ajá, que llegaste un poquito? Claro. ajá, un poquito tarde y justo Sí, me quedé en ese puntito, pero ya con lo que ha dicho ya me ha quedado claro. ok. Gracias, Betty. Perfecto. Gracias a usted por explicarme. Ya. Bien, ¿alguna reacción, pregunta, consulta sobre la clase? Si no, para que hagamos el cierre ya de hoy día de este tema del Pastor, Antiguo Testamento. Margarita. pastor, sí, usted da una explicación de lo que significa la ley cuando Jesús estableció todo lo que es la ley y a quebrantar también al hombre eh, y hacer también universal de ser de bendición para el resto. Pero también se le puede poner a la ley lo que pasaba en ese tiempo con el pueblo de Israel, lo que le pasó a Moisés cuando bajó con las tablas, se puede apegar también la palabra de ordenar al pueblo. ¿Aló?
Sí, sí, te estoy escuchando, Margarita. Creo pegado. No sé si me No, entiende, sí, pero va a la par también de que se aplicó esa ley para ordenar al pueblo por todo lo que estaba pasando en ese tiempo de Israel, con todo, digamos, vulgarmente diciendo, el desorden que había. claro, pero hay que recordar que la ley no fue dada por ese hecho puntual. La ley fue dada como parte de la promesa de Dios. Estaban a punto de ingresar a la tierra prometida, ¿verdad? Sí, Situémonos en el... pero Dios sabía sí, lo que iba, cuando sacó al pueblo de Israel, lo que iba a pasar durante la trayectoria que tuvo de los 40 años que tuvo digamos, caminando el pueblo de Israel, todo ese desorden que se produjo. Claro, te entiendo, pero en el estricto rigor bíblico hay que entender que la ley fue dada como parte del pacto de Dios. A ver, Dios se había comprometido en este caso, con Abraham, Moisés y Jacob, en que haría de ellos una nación grande. Una nación implica al menos tres elementos. Implica gente, implica tierra e implica legislación. Ese es un concepto nación. Entonces ya desde que Dios le prometió a Abraham cuando lo sacó de su tierra, ya Dios le dijo, le prometió que de él iba a nacer una nación grande. O sea, hay que entender de que la ley no nace circunstancial por un problema puntual. La ley nace de una promesa mucho mayor que tiene que ver básicamente con que Dios ya le había prometido a Abraham chorrocientos años antes del suceso que estamos mencionando ahora, que haría de él una nación grande. Construir, establecer esa nación tiene hitos, al menos tres fundamentales: la gente, la tierra y una legislación. Y si ustedes se fijan, es interesante que en el tiempo de cautiverio, ustedes saben que el pueblo de Israel, una de las cosas curiosas que pasó en el tiempo del cautiverio, es que creció a tal grado que los egipcios llegaron a pensar que eran más que ellos inclusive, así que se preocuparon porque decían, no, hacer cosas que sean más hebreos que egipcios, o sea, a tal grado creció. Uno. Y es sintomático que cuando ya el pueblo está grande, ya está crecido numéricamente, aparece Moisés. Los saca, los lleva a la tierra y dentro de este proceso venía la legislación. Por eso, Margarita, entiendo tu aplicación, porque tú estás haciendo una aplicación, pero en el estricto rigor bíblico, la ley no surge por un comportamiento X de los israelitas. Surge por algo mucho mayor, y ese mucho mayor es el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho en este caso desde Abraham. ¿Me captas? Lo otro es circunstancial. Esto que justo haya pasado es circunstancial, porque Dios no va obrando por circunstancias, Él va obrando por temas de promesa y mayores a circunstancias. Aunque tienes razón que a veces pareciera ser que las circunstancias mueven algo, pero cuando uno lee la Biblia y conoce todo el contexto como se conoce, uno sabe que la ley era parte de la promesa y tenía que llegar en algún momento. ¿Y por qué llega aquí? Porque estaban a punto de cruzar a la tierra prometida y ahí se pegan la chambonada esta la que tú estás haciendo mención. Bien, ¿alguna otra duda, consulta sobre la ley? Bien, entonces, raya para la suma. A mí me interesa una sola pregunta.
Los que han leído o están pensando en leer en el Antiguo Testamento ahora, después de esta clase, ¿podría ser que tome un significado distinto? Esa es la pregunta que más me interesa. La primera clase introductoria que yo les planteaba era, y utilicé un ejemplo, donde a veces uno ve una serie, una película y ve el final. Y si bien es cierto, vio el final, encachado, terminó el final, todo bien, pero hay muchas cosas que no entiende del final o no logra impactarlo el final como debería impactarlo Hermano, porque se perdió tramas de la película, ¿no? ¿Verdad? A veces, y recuerdo esa primera clase, a veces leemos el Nuevo Testamento, que no está mal que lo leamos, y logramos ser impactados en parte por el Nuevo Testamento, y gloria a Dios por eso, pero la pregunta y el objetivo que yo me tracé en esta clase es, ¿podría tomar una forma o una visión distinta leer el Nuevo Testamento a la luz de entender algunos de los temas fundamentales que logramos ver este semestre referente al Antiguo Testamento? Esa es la pregunta que a mí me gustaría que ustedes la pudieran pensar o compartir o reflexionar. Amanda, veo tu manito. Bueno, de- definitivamente mi lectura va a ser con otra perspectiva, con otra visión, con entendiendo estos conceptos más claramente y buscándolos, porque cuando hablamos de la autorrevelación de Dios, los pasajes en los que el Señor se revela, Dios se revela, como que uno los pasaba muy rápido, y bueno, yo decía, normalmente he leído varias veces el Antiguo Testamento y no lo entendía, había muchas cosas que no tenían mucho sentido para mí, no tenía, pero una vez escuché una historia de una mujer que iba al río con un canasto y traía agua a su casa, y cuando llegaba a la casa no tenía agua porque la llevaba en un canasto, se caía. Pero, ¿de qué servía? El canasto estaba limpio. Entonces, esa era la razón por la que yo siempre seguía leyendo, aunque no entendiera todo lo que leía. Yo decía, bueno, va a ser la misma acción, digamos. Pero ahora voy a tratar de buscar todos estos elementos que desconocía porque no tenía una formación más estudiada, más esquemática, así que me va a ser de mucho provecho. Le agradezco. Qué bueno. Gracias, Amanda. ¿Alguien A más mí, ha tenido pastor, alguna? Fresia. yo también, por lo que decía nuestra hermana Amanda, también, porque yo también lo he leído, pero viéndolo de otra perspectiva, como usted nos ha enseñado, nos ha explicado, entonces como que se han pasado varias cosas, se me han pasado a mí, pero no las he entendido, ¿me entiende? Entonces yo creo que al leerlo ahora, con la perspectiva que usted nos ha enseñado, va a ser distinto. Ok, Eso es lo que, qué sí. bueno, porque mi objetivo en esta clase es que podamos rescatar un poquito lo Mm, relevante del Antiguo Testamento. Por así. ahí creo que de repente ha ido perdiendo como fuerza el Antiguo Testamento. Estamos muy pegados al Nuevo, eh, y a veces es fácil caer de repente en algunos errores en el Nuevo cuando no se tienen algunos elementos completos del Antiguo. Esa es una Así preocupación es, que así tengo es. en ese sentido. Mm, así es. Bien, hermanos. Entonces, hoy día estamos cerrando esta clase. De verdad, espero que haya sido de provecho para ustedes. Tratamos de ver algunos de los elementos más importantes del antiguo, nos quedaron varios más allí metidos de entre medio, pero
tratamos de ver algunos de los más importantes y espero que en su lectura tanto del Antiguo Testamento como en su lectura del Nuevo Testamento, estas clases que están a disposición de poderlas repasar o qué sé yo, puedan ir ayudándole a darle un sentido mayor de claridad a su lectura, de entendimiento a su lectura y también, ¿por qué no?, de satisfacción al leer la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento, porque muy pocas personas logran encontrar un poco de gusto al Antiguo Testamento, pero creo que es una necesidad porque recordemos este principio, el, el, el Antiguo tanto como el Nuevo son palabras de Dios Así y es. eso es muy importante, ¿ok? Sabe, pastor, Pastor, también es bueno porque lo que pasa que por ser yo tengo nietos grandes, tengo nietos mayores, y como dice usted, leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es muy bueno, y usted como lo ha explicado, muy bueno porque de repente, abuela, pero ¿cómo? Acuérdese que el Antiguo Testamento pasó esto y ¿por qué el Nuevo Testamento? Entonces a uno como que ahí la pillan, pero así, con estos estudios ya uno sabe más, yo en mi parte, por mi Amén. parte lo digo, Esa es la porque idea. tengo nietos. Sí. Está bien. pastor, María Inés. a mí una de las cosas que me dejó más clara de este estudio es yo siempre que leía el antiguo lo encontraba tan duro, tan... Yo decía a veces, pero ¿por qué Dios permitió que esto y que la muerte de esto, de los niños, qué sé yo, si no tenía nada que ver, qué sé yo? Pero ahora lo veo de otra perspectiva y me doy cuenta del amor y la misericordia que Dios ha tenido desde que nos creó, de que Él siempre ha estado en favor nuestro y que todas las leyes, o sea, la ley Él la hizo para nuestro beneficio, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, obviamente, porque Él siempre ha estado de nuestra parte y también ha puesto la manera de, de poder perdonarnos. Antes se hacían con los holocaustos, con todo ese tipo de cosas y bueno, y ahora nos dio por el gran amor, ese amor que yo siempre digo, Señor, nunca voy a entender tu amor que nos dio a su Hijo para poder redimirnos del pecado. Así que Sí, agradecida, pastor, de lo que yo, usted nos ha enseñado. yo creo que es Amén. importante, lo que tú dices, María Inés, entender que ya desde el Antiguo Testamento hay una disposición de Dios a siempre ayudar y rescatar al ser humano. El Ujú, tema es que el Antiguo Testamento pone un énfasis muy fuerte sobre las consecuencias del pecado, pero ahí es donde nosotros debemos ser capaces de entender en nuestra lectura y buscar en nuestra lectura cómo Dios, en medio de toda esta tole que tenía el ser humano, porque también digamos que no le echemos toda la culpa a Dios, porque cuando uno lee el Antiguo Testamento en realidad está expresado de manera muy fuerte la dureza del corazón del ser humano. Así Pero es. aún así, pero aún así, seguimos viendo a un Dios. Miren, muchas veces cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno como ser humano dice, yo los mandaría a todos a freír mono a estos, ¿qué están haciendo? Todo, ¿cómo tan porfiados? Esa es la reacción de uno. y hoy en día seguimos pensando igual, yo creo. Se quedó sin audio, pastor. Está sin audio el Está pastor. sin audio, pero está con el micrófono abierto, qué raro. Sí. Está sin Pastor, no lo audio. escuchamos. No lo escuchamos. Está pensando. Lo No escuchamos. Se Está quedó sin pensando. audio. La Puede ser que está internet de él pegada. está mala. Sí, se ¿Ah? quedó La, pegado. parece señal que de tampoco internet. escucha, Se no quedó escucha pegado. porque no se No. da cuenta. No, se quedó pegado, sí.
La Se quedó señal de pegado. su internet debe estar mala. Se quedó pegado. ¿Escuchan? ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. Ok, ya. Bien. Ya, hermanos, vamos a ir entonces finalizando este tiempito. Yo le doy gracias al Señor por su asistencia de cada uno de ustedes. Recuerden que esta clase también va a estar alojada en la